Hola, soy Sebastián Paredes. Soy ingeniero electrónico y a lo largo de estos tres módulos vamos a introducirnos en lo que es el mundo del IoT. La idea es que conozcan herramientas de software y hardware para poder desarrollar aplicaciones de IoT sin que tengan ningún conocimiento previo. Así que vamos a ver en detalle primero qué es la plataforma Arduino. Pero antes de eso vamos a ver qué es IoT. IoT viene de la abreviación de Internet of Things, que sería Internet de las cosas en español. Es un concepto que se refiere a una red de objetos interconectados, que comparten información e intercambian datos y que lo hacen a través de una comunicación remota, automática y, lo más importante y distintivo, inalámbrica. Los dispositivos que hoy en día cuentan con IoT tienen integrados sensores que tienen información que recopilan del medio ambiente y la comparten entre otros dispositivos de una manera muy rápida y sin la necesidad de cables u otras infraestructuras de comunicación más complejas. Eso hace que, primero, se puedan recopilar grandes volúmenes de información que tecnologías actuales necesitan y requieren para funcionar, y también de que hacen que ese tipo de comunicaciones sean mucho más accesibles para cualquier persona. Hoy en día ya existen muchos dispositivos a nivel de consumidor que cuentan con IoT. Sin ir más lejos, nuestros propios teléfonos o nuestros televisores son capaces de conectarse a Internet y algunos de esos dispositivos pueden compartir información entre ellos. A diferencia de otros dispositivos antiguos que podían desplegar información, pero que necesitaban de alguna pantalla o de algún tipo de cableado para poder compartir información, y eso lo hacía lento y que limitaba su uso en cualquier parte. Además, otros tipos de tecnologías, como son las placas de desarrollo, son muy accesibles para cualquier persona hoy en día. Antes, para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto, se necesitaban kits de desarrollo muy costosos y que necesitaban grandes niveles de conocimiento. Vamos a ver qué es un Arduino primero que todo. Un Arduino es una plataforma de desarrollo que consiste en una placa que tiene distintos componentes que facilitan la construcción de circuitos, tanto programarlos, armarlos, probarlos para ponerlos en marcha, y eso permite crear muchos proyectos de distinta índole y de distinto tamaño, por cualquier persona, indiferente de sus niveles de conocimiento. Antes, bueno, ¿por qué digo que es más fácil y menos costoso y más rápido? Porque antes de que existieran plataformas de desarrollo como Arduino, se necesitaban gran cantidad de herramientas y muchos tipos de conocimiento para poder llevar a cabo, por ejemplo, prototipos de una placa electrónica para hacer un proyecto. Hoy en día, gracias a cómo funcionan los Arduino, se puede hacer de una manera modular y que se puede armar de manera mucho más sencilla para poder probar y prototipar más rápido. ¿Por qué Arduino? Aparte de las razones que yo ya dije anteriormente, hay dos conceptos bajo los que trabaja Arduino que son muy importantes: open source y open hardware, o sea, software libre y hardware libre. ¿Qué significa esto? Que tanto el código fuente como el diseño del hardware son de libre acceso y puedan ser usados, modificados y redistribuidos por cualquier persona que así lo quiera. Entonces, por ejemplo, uno puede tomar el diseño de Arduino y hacer una iteración, alguna modificación de Arduino, de acuerdo a lo que uno quiera. Yo quiero que mi Arduino tenga tal cosa u otra cosa y lo voy a construir y lo voy a vender. Así hoy en día se pueden encontrar distintas variantes de Arduino o de placas similares a Arduino y que son compatibles con su entorno de programación. Eso hace que sea muy fácil tomar cualquiera de estas variantes y trabajar con ellas. Y además, vamos a ver, eso no todavía no. Si uno entra a internet y busca la comunidad de Arduino, puede encontrar fácilmente que la gente que está involucrada en proyectos con Arduino comparte mucha información. La comunidad hace proyectos que ocupan el esfuerzo de muchas personas en paralelo, porque muchas personas pueden ayudarte a llevar a cabo tu proyecto, ayudarte a resolver problemas.
te entregan planos y te hacen que el conocimiento se comparta de una manera casi instantánea. Porque son todas las personas que están dispuestas a ayudar a otras en el Internet, que te pueden ayudar a llevar a cabo algún proyecto o a replicar algún proyecto que ya exista. Viendo acá. Entonces, en resumen, ¿por qué usar Arduino? Por su facilidad de uso, porque hace que sea mucho más rápido prototipar. O sea que uno puede tener una idea en mente, llevar a cabo un prototipo, intentar validar una idea y según el resultado uno puede volver atrás y volver a hacer cambios sin tener que hacer todo de nuevo. Y con un costo relativamente bajo porque hoy en día tanto Arduino como sus accesorios y módulos pueden ser encontrados en distintas partes del mundo y en distintas tiendas de electrónica fácilmente y rápidamente. No necesariamente tienes que importar todo desde afuera, puedes hacer pruebas con componentes que puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica local. ¿Cómo funciona un Arduino? Como dije, es una placa que condensa muchos elementos para hacerlo más fácil de uso. Sin embargo, el corazón de un Arduino es un microchip, un microcontrolador. Este rectángulo que está aquí, ese de ahí. Primero partamos por saber qué es un microcontrolador. Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar instrucciones alojadas en su memoria. Procesa señales de entrada y salida y tiene prestaciones limitadas. Vamos en detalle por cada una de esas aseveraciones. Que procesa señales de entrada y salida significa que puede tomar alguna señal de entrada que puede ser ya sea un botón o un teclado como una señal de entrada, como también pueden ser señales que provengan de sensores, que provengan del ambiente, para poder procesarlas y transformarlas en señales de salida, que pueden ser otros dispositivos que se van a activar, como también puede ser datos que se puedan ocupar para ampliarlos como información. ¿Qué es un sensor? Vamos atrás, yo ponía como ejemplo sensores, como dispositivos que se pueden usar como señales para entregar señales de entrada. Pero ¿qué es lo que es un sensor? Es un dispositivo que capta magnitudes físicas, transformando un tipo de energía a otro. Habitualmente, los sensores que uno encuentra hoy en día transforman cualquier tipo de energía en energía eléctrica. ¿Por qué en energía eléctrica? Porque eso es lo que puede tomar un microcontrolador o un computador en general para transformarlo en un dato digital. Por ejemplo, un micrófono toma las variaciones en el aire, las ondas sonoras que se transmiten por el aire y las convierte en una onda de sonido, en una señal eléctrica análoga, para transformarla después en una señal digital. Como vemos en este diagrama que también como que simplifica ese proceso, que muestra una magnitud física desde el ambiente, que en este caso es un sensor que es una resistencia que es sensible a la intensidad lumínica, entonces entrega una señal eléctrica que puede variar en distintos niveles de acuerdo a la magnitud física que tiene, que sería en este caso la intensidad lumínica. A medida que va variando la intensidad lumínica, va a entregar una señal eléctrica análoga que va variando en el tiempo y que el microcontrolador la va a recibir, la va a cuantificar, le va a poner un número, un valor, y eso después lo va a transformar en un valor digital para poder transformarlo en datos. Esos datos, ¿cómo se pueden aprovechar? Pueden almacenarse y procesarse para convertirlos en información. Por ejemplo, en el caso anterior, podría tomar distintas variaciones en la intensidad lumínica en un espacio determinado y tabularlos, ponerlos en una tabla, ponerlos en un gráfico para que eso sea información útil. Como también pueden usarse inmediatamente por el microcontrolador para tomar decisiones. Por ejemplo, una condición en la que a cierto nivel de luminosidad cambie el estado de una alarma. Si es que está muy oscuro, va a hacer sonar un pitido. Si es que está más claro, puede hacer encender una luz, etcétera. Un Arduino tiene un puerto de comunicación USB
que hace que, bueno, lo que ven a la izquierda es el software de Arduino, la interfaz de desarrollo de Arduino, en la que uno pone líneas de código, las compila y las sube a la memoria interna del microcontrolador de Arduino para que funcione de acuerdo a ese código. Como dijimos anteriormente, el microcontrolador del Arduino es un circuito integrado programable. Pero ¿a qué nos referimos con programar? ¿Qué es programar? Vamos a definirlo como declarar instrucciones a seguir de manera secuencial, de acuerdo a un algoritmo. Lo que ven, por ejemplo, aquí es un extracto de un código que uno puede poner dentro de un Arduino, que son instrucciones que van de manera secuencial, se van a ejecutar una línea después de otra. Y eso va a ir de acuerdo a un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones que se define para solucionar un problema. Quizás se vea como un concepto ajeno a uno, pero nosotros también generamos algoritmos para resolver cualquier problema dentro de nuestra vida diaria. Solo que nosotros no acostumbramos a separar nuestros problemas de manera tan estructurada, tan separada. Nosotros simplemente aprendemos cómo resolver un problema y una vez que ya lo tenemos asimilado, solamente ejecutamos esos pasos para resolverlos cada vez que se nos presenta. En cambio, para una máquina, nosotros tenemos que enseñarle desde cero cómo resolver un problema porque no sabe, es una hoja en blanco a la que hay que darle todos los detalles del problema que nosotros queremos solucionar para que lo solucione como nosotros queremos que lo haga. Entonces tenemos que plantearnos cómo resolver un problema. Hay que desarrollar una manera de pensar que sea estructurada, que sea secuencial y que sea lógica. Para eso tenemos que identificar y definir los problemas que queramos resolver y analizarlos, ver todas las condiciones que lo rodean y todas las componentes que pueden influir en cómo se resuelva, para luego poder definir detalladamente los pasos a seguir para poder resolverlo. Y así definir una secuencia de pasos a seguir para poder resolverlo exitosamente. Para poder representar, voy a correrme un poquito, para poder mostrar bien eso. Para poder representar un algoritmo existen distintas maneras. Uno de ellos, el más como general, es un diagrama de flujo, en el cual se toman se toma un problema, se separa en actividades, en acciones, en preguntas, en procesos que se pueden poner en orden para poder comprender cómo quiere resolver ese problema. El ejemplo en este caso sería que uno tiene una lámpara y esa lámpara no funciona. Uno empieza a hacer preguntas. ¿Está enchufada la lámpara? Si uno llega a la conclusión de que no, uno simplemente va a enchufarla. Luego de eso, uno pasa a otra pregunta. ¿Estará quemada la ampolleta? Si uno efectivamente encuentra que la ampolleta está quemada, uno va y la cambia. Luego de que uno verifica esas dos condiciones y uno se da cuenta de que si ocurren o no, uno podría después recién considerar desde que puede que la lámpara esté mala y que haya que cambiarla por completo. Si uno se pone en la situación como real de que uno se tenga una lámpara que no funcione, uno podría llegar a saltar a cualquiera de las tres conclusiones que están ahí. Pero la idea es que uno le diga a una máquina que existen todas esas posibles opciones y que considere distintas condiciones antes de tomar una decisión en particular. Y lo que ven a la derecha, otra manera de representar un algoritmo, que se acerca más al código que uno ve usualmente en los lenguajes de programación. Pero este no está asociado a ningún tipo de sintaxis, ninguna palabra en específico de un lenguaje de programación, sino que uno ocupa como el lenguaje natural para definir las instrucciones a seguir. Por eso se le llama pseudocódigo, porque no es ningún código en particular, sino es como una manera de escribir un código pero con palabras naturales. Entonces, pongo de ejemplo ese robot, pero podría ser una máquina cualquiera. Una máquina piensa de manera lógica y secuencial. Un computador piensa
de manera súper estructurada. Y para poder resolver un problema necesita datos e instrucciones claras. Vamos a poner un ejemplo. Preparar una taza de té. Vamos a plantearnos cómo haríamos nosotros una taza de té. Nosotros ya tenemos tan asimilada esa tarea que uno podría perfectamente ir a la cocina y preparar una taza de té, sin ponerle mucha atención a todos los pasos intermedios que uno necesitó para poder hacer una taza de té. Vamos a analizar el problema en sí. ¿Qué necesito para hacer una taza de té? Necesito una taza, necesito agua, necesito calentar el agua y necesito té, por supuesto. Pero, ¿qué pasa si empezamos a pensar un poco más en detalle, si empezamos a analizar más la situación? ¿Tengo tazas? ¿Tengo tazas limpias? ¿Necesito agua y tengo agua potable en mi casa? ¿Sale agua de la cañería? ¿Necesito calentar el agua? ¿Tengo gas? ¿Tengo una tetera siquiera? ¿O un hervidor o lo que sea para calentar agua? No sé, leña, un tarro. ¿Y si necesito té? ¿Tengo té? Estas son solo algunas de las preguntas que uno podría hacerse, pero dependiendo de cuál sea la aproximación al problema, de cuánta información necesite de verdad para poder resolverla, podría hacer un millón de preguntas más. Por ejemplo, ¿qué es una taza? ¿Qué es agua? ¿Qué es lo que es una cañería para que salga agua? Si es que no tengo agua, ¿qué puedo hacer para resolverlo? ¿Qué, qué tipo de té quiero? Porque sí necesito té, pero ¿cuál té? Podría ser cualquiera. Vamos a asumir algunas de esas condiciones como que ya están resueltas y vamos a definir de acuerdo a estas instrucciones que yo acabo de poner acá como una lista de tareas a realizar como para poder realizar de manera exitosa la tarea de preparar una taza de té. ¿Qué haría así? Preparar una taza limpia, que implicaría lavar tazas si es que no hay, y luego poner el té en la taza para que quede preparado para poder preparar el té. Luego, poner la tetera, que se compone de otras pequeñas tareas que serían llenar la tetera con agua, encender la cocina, esperar a que hierva el agua. Luego de eso, vertir el agua caliente en una taza y esperar unos minutos. Aquí ya tendríamos como una secuencia de tareas que podrían considerarse un algoritmo. Puede que sea más detallado algún algoritmo que otro, pero aquí ya cumplimos con crear un algoritmo y podríamos pasarlo a un diagrama de flujo. Aquí que acorté algunos pasos, pero en sí el proceso sería casi el mismo. Inicio verificando si tengo tazas limpias. Si es que no tengo tazas limpias, voy a tener que lavar tazas y voy a tener que verificar nuevamente si hay tazas limpias hasta que efectivamente las tenga. Y luego seguir al siguiente proceso, que sería poner agua a hervir y verificar. ¿El agua está hirviendo? Si es que no, voy a tener que esperar y volver a verificar y volver a verificar hasta que efectivamente el agua sí esté hirviendo. Luego voy a poder tomar esa agua y vertirla en la taza de agua para poder tener un té. Entonces, para poder hacer que un computador, o en este caso ese amigable robot, pueda hacer una taza de té, hay que entregarle información en forma de instrucciones claras y también algunos datos que consideramos como un dato, una cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como una entrada y la máquina la va a almacenar en un determinado formato. Hay distintos formatos para los datos. Por ejemplo, datos numéricos que pueden ser números, valores cuantificables, como lo que pongo ahí, que pueden ser números pequeños, números muy grandes, números con decimales, números sin decimales, con muchas cifras, con pocas cifras, etc. Datos lógicos. Un dato lógico es binario, solo puede tomar dos valores, o verdadero o falso. No existen valores intermedios. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese hacer una declaración de que yo digo, hoy día es lunes, tendría que verificar si es que efectivamente el día de hoy es lunes o no, y eso me daría como resultado un valor de verdadero o falso. Si es que es verdadero porque hoy sí es lunes, o falso porque no es día lunes. Y datos alfanuméricos, que se refiere a caracteres, cadenas de caracteres que construyen palabras que pueden usarse para asignar nombres como dato o características o
Por ejemplo, nombres de ciudades, de personas como Juan o como Santiago. Los datos pueden ser variables o constantes. Un dato variable es un espacio de memoria que permite almacenar estos datos y esos datos pueden cambiar. Pongo el ejemplo ese como un dado, que por ejemplo, si nosotros tomáramos una caja transparente, que va a ser el espacio de memoria en el que voy a asignar una variable y voy a echar ese dado. Ese dado siempre va a estar, ese dato numérico siempre va a estar en ese espacio de memoria que va a ser esta caja transparente. Pero el valor que yo voy a ver que va a entregar ese dado puede cambiar a lo largo del tiempo. En cambio, un dato constante es un dato numérico o alfanumérico que no puede cambiar. Va a ser usualmente un dato constante, se ocupa como una referencia para compararlo con otros datos. Un caso típico de una constante es el número pi, que siempre va a tener ese valor y que no se puede cambiar. Nosotros podemos definir constantes para lo que nosotros estimamos conveniente, pero va a ser un valor que no va a poder cambiar. Si necesitamos cambiarlo, vamos a tener algún error. Vamos a definir como una instrucción un conjunto de datos que se interpretan y que se ejecutan. Lo que veíamos en un ejemplo de líneas de código, cada una de esas líneas se puede considerar como una instrucción porque lo que hacen es tomar un conjunto de datos para decírselo a la máquina que lo interprete y lo ejecute de acuerdo al lenguaje que se está ocupando. Ejemplos de instrucciones que se pueden hacer: declarar variables, ejecutar operaciones matemáticas, leer datos o escribir datos para mostrarlos en alguna parte, o llamar a funciones. ¿Qué es una función en este contexto? Es una subrutina o subalgoritmo, que es parte de una rutina principal y que permite resolver tareas específicas. En un lenguaje de programación, uno no puede estar redefiniendo, disculpe, uno no puede estar redefiniendo las tareas una y otra vez porque tomaría demasiado tiempo. Entonces, cada lenguaje de programación se da el trabajo de definir palabras específicas, definir funciones que nos van a servir para hacer tareas de una manera más rápida porque ya están predefinidas, prediseñadas. Entonces uno puede llamarlas y darle ciertos parámetros, ciertos argumentos para que funcionen como una subrutina. Si no, el código también aparte podría llegar a ser muy largo porque cada vez que quiera hacer una tarea en específico tendría que estar repitiendo porciones enormes de código que pueden resumirse en una llamada a una sola función. Por eso cada lenguaje, como dice ahí, tiene predefinido un conjunto de funciones, pero también, en el caso de que sea necesario, pueden añadirse nuevas a partir de bibliotecas o creándolas desde cero. Uno puede definir una función. Yo creo que voy a realizar esta tarea dentro de un código muchas veces, dentro de un algoritmo, así que la voy a definir como una tarea aparte y cada vez que la vaya a usar voy a decir voy a hacer esta tarea, que en detalle consiste en muchas otras operaciones dentro. Cada lenguaje de programación tiene palabras reservadas para determinadas instrucciones y reglas de sintaxis, como veíamos recién. Las funciones se le asigna un nombre. Entonces nosotros no podemos definir como variables para trabajar dentro de un código palabras que coincidan con el nombre de una función, porque eso causaría que malinterprete las palabras que estamos poniendo con esos nombres que coinciden y que están dentro de ese lenguaje. Si nosotros, por ejemplo, vemos en estas líneas de código distintas funciones y distintas palabras que están coloreadas, pasa que los entornos de programación colorean las palabras que son especiales, ya sea porque están reservadas o porque tienen alguna función en particular. Entonces nosotros no vamos a poder ocupar como nombres de variables para identificar alguna otra cosa palabras que estén reservadas porque el entorno de programación nos va a prevenir que eso ocurra y para así prevenir errores inesperados. Cada lenguaje de programación, como decía recién, tiene su sintaxis. ¿Para qué? Para hacer un lenguaje estructurado que se pueda entender. Se ocupan distintos símbolos para poder definir las líneas de instrucciones y poder hacerla algo mucho más ordenado.
Como dice ahí, se ocupan paréntesis para poder contener parámetros o argumentos, especialmente en funciones. Cuando uno llama una función, entre paréntesis uno llama y especifica cuáles son los argumentos para los cuales va a funcionar una función, valga la redundancia. Y también se ponen llaves y corchetes para definir y separar subestructuras. A veces uno, bajo ciertas condiciones, va a tomar una ramificación en la que va a hacer una tarea específica bajo ciertas condiciones, y para poder definir y delimitar cuáles son esas tareas que se van a realizar, uno ocupa estas llaves y corchetes. Ya vamos a ver algunos casos en los que se ocupan mucho. Las barras dobles son para dejar comentarios. Ese es algo muy importante. Ya vamos a ver por qué. Y por último, el punto y coma, que es para separar instrucciones. Vamos a ver ejemplos. Estas son las mismas líneas que teníamos recién, pero yo destaqué los casos en los que se ocupan distintos símbolos para hacer una sintaxis diferente. Por ejemplo, esta estructura aquí que dice void setup se separa de los demás diciendo que todo lo que está entre medio de esos dos corchetes corresponde a lo que está dentro de void setup. En el caso de esta línea de acá, se muestra como pin mode define los parámetros para funcionar y para retornar algo entre medio de esos dos paréntesis. Esta línea de acá, como también muchas de las otras que se ven ahí, tienen punto y coma para delimitar cuándo termina una instrucción y para decir que todo lo que venga después son otras posibles instrucciones. Y en el caso de acá, como cada una de estas cuatro líneas tiene un punto y coma, significa que cada una de esas líneas es una instrucción diferente. Y por último, esta línea que está destacada acá, como todas las demás que están en un color gris más claro, son comentarios. Los comentarios son parte del texto que está en el código, pero que no se va a ejecutar. Cuando se va a interpretar este código para que la máquina lo ocupe y lo ejecute como una tarea, no va a considerar ninguna de las líneas que están después de esas líneas oblicuas, después del doble slash, porque esos comentarios solo cumplen la función de ofrecer ayuda a la persona que está leyendo el código. Es muy importante que se usen. ¿Por qué? Porque una persona cuando está programando no hace usualmente programas cortos como estos que se ven acá, que es solo un extracto. Un código puede contener cientos de miles de líneas, y es muy fácil que una persona un día esté trabajando en algo y al otro y puede que pase mucho tiempo y se olvide de lo que estaba haciendo o quiera lo que pretendía hacer con el código que estaba escribiendo. Entonces es muy importante que se pongan códigos para hacer guías de lo que uno pretendía hacer. Aparte, uno usualmente no va a trabajar solo. Y si una persona va a sentarse a leer una porción de código, lo ideal es que hayan textos que te guíen para decirte qué es lo que se pretende hacer con ese código. También sirve como herramienta en el caso de que uno quiera tomar líneas de código y hacer que no se ejecuten, de convertirlas en un comentario. También se pueden ocupar operadores dentro de líneas de código para relacionar valores de variables o constantes. Estos datos se van a relacionar, por ejemplo, los más obvios, los más familiares son los operadores aritméticos, como más, menos, o esos otros símbolos que pueden ocuparse para hacer otras operaciones matemáticas. Pero también existen los operadores lógicos y relacionales, que son para vincular valores de verdad, para tener un valor de verdad compuesto que sea verdadero o falso, o también para relacionar dos valores de variables y que se obtenga un valor de verdad. En el caso de los operadores relacionales, vamos a ver un ejemplo de estas tres cosas. Yo estoy definiendo en pseudocódigo una constante que se llama t-ebullición y le asigné un valor 100. Sería como que si yo le puse un nombre t-ebullición a una constante que va a ser 100, y podría considerarse como que yo estoy definiendo una variable que sea una constante de referencia para saber cuál es la temperatura de ebullición de agua. En el caso de que estuviese programando algo que va a censar la temperatura de agua que se esté dentro de una tetera y saber cuál es el valor al que tengo que llegar. También estaría definiendo una variable que se va a llamar t-tetera y que no tiene un valor por ahora, pero uno debiese designarle un valor de acuerdo a lo que va recibiendo de un sensor o a lo que uno estime conveniente. Después tenemos como ejemplo t-ebullición menos t-tetera igual a diff. Aquí estamos definiendo un valor que se va a llamar diff y que va a ser la diferencia
entre temperatura de ebullición y temperatura del agua que está dentro de la tetera. ¿Para qué nos sirve eso? Si uno hiciera esa operación, tendrías como resultado la cantidad de grados Celsius que debería subir el agua que está dentro de la tetera para alcanzar un estado de ebullición. Y eso podría considerarse como un dato útil, por ejemplo, para hacer cálculo de tiempo o para saber efectivamente cuánto es la temperatura que debiese subir o para hacer un estimado. Luego está agua y bajo tetera menor a 100. Ahí me faltó una palabra, debería haber puesto temperatura de agua en tetera. Porque yo estoy haciendo que tomando una variable que puede tener un valor cualquiera, y yo estoy haciendo una comparación si es que la temperatura del agua de la tetera es menor a 100. Entonces yo estoy haciendo una pregunta. Entonces estoy haciendo una aseveración y me van a decir como resultado que si esa expresión es verdadera o es falsa. Si la variable que del agua de la tetera es menor a 100, esa expresión va a ser falsa. O sea, perdón, esa expresión va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua de la tetera es menor a 100. Y eso va a significar que el agua aún no hierve, entonces la expresión es verdadera. Y en el caso de que la, esa variable fuese mayor a 100, no se cumpliría esa condición de que ese valor es menor a 100. ¿Eso qué significa? Que ese valor va a ser falso. Yo podría inferir de que el agua está hirviendo. También existen las instrucciones condicionales, que son instrucciones que se realizan o no dependiendo de una condición. Y estamos viendo cómo se ocupa, si bien es pseudocódigo, estamos ocupando paréntesis y llaves para encerrar estructuras de instrucciones y de condiciones para poder realizar ciertas instrucciones. Entonces, por ejemplo, si se cumple la condición de que el agua está hirviendo, entonces se van a cumplir todas las instrucciones que están entre medio de las llaves. En este caso hay solo una, pero podrían haber infinitas. Que en este caso va a ser la instrucción de apagar la tetera. También existen instrucciones iterativas. Es similar a la instrucción condicional, pero aquí el conjunto de instrucciones se va a repetir mientras una condición se cumpla. Entonces aquí estamos diciendo que mientras el agua no hierva, esa va a ser la condición, que si el agua no está hirviendo, entonces esta condición, o sea, esta instrucción de mantener la tetera prendida se va a repetir. Y en el momento de que esa condición ya no se cumpla, o sea que el agua efectivamente hierva, se va a salir de este bucle de iteraciones y ya no se va a mantener la tetera prendida ni ninguna de las otras posibles instrucciones que van a quedar dentro de esas dos llaves. Aquí tenemos el ejemplo. Definimos en pseudocódigo una constante que se llama T de ebullición que vale 100 y la variable que es T tetera. Aparte definimos una variable que dice gas cocina igual a 1, que vamos a definir como que si esa variable es igual a 1 es porque dejamos pasar la llave, o sea, abrimos la llave de paso del gas de la cocina. Entonces está el título de que mientras la temperatura del agua de la tetera sea menor a la temperatura del agua en ebullición, como dice acá, se va a cumplir la instrucción de que se va a mantener el valor de gas bajo cocina como 1. Una vez que esa condición ya no se cumpla, o sea que la temperatura de la tetera sea igual o mayor a la temperatura de ebullición, se va a salir de ese bucle y se va a cambiar el valor de gas cocina a 0. O sea que podemos interpretarlo como que una vez que el agua hierva, se va a cortar el gas de la cocina. Ahora vamos a llegar a una parte más específica que sería el programa de Arduino en sí. Lo que ven en esa ventanita es una ventana cualquiera cuando uno abre un archivo nuevo en el entorno de programación de Arduino. Cuando uno lo abre, siempre va a tener esas dos estructuras que vemos ahí, void setup y void loop. La función que cumplen esas dos es que uno puede poner instrucciones para que se ejecuten una sola vez y luego instrucciones que se van a repetir indefinidamente. Como dice ahí, lo que está dentro de void setup se ejecuta una sola vez al principio.
cuando uno enciende el Arduino o cuando uno aprieta el botón de reset, se van a ejecutar esas instrucciones que usualmente son para preparar los puertos de entrada y salida de datos del Arduino y otras variables que puedan ser importantes al momento de iniciar, pero solo una sola vez. Solo se va a inicializar el sistema que uno quiere hacer con Arduino. Y luego se van a empezar a ejecutar las instrucciones que están dentro de void loop. Y se van a ejecutar repetidas veces de manera indefinida, que va a ser hasta que uno apague el dispositivo, o que uno apriete el botón de reset, o que por alguna razón el sistema falle. Que es usualmente lo que va a hacer es que va a desencadenar que se reinicie el dispositivo y que vuelva todo del principio desde void setup. Esto es lo que se ve en detalle, son qué es lo que son cada uno de los puertos de Arduino que tienen como espacios para poner clavijas. Por cómo funciona el módulo de Arduino, ya que se pueden armar y desarmar, esas regletas que ven ahí, esto de acá, son agujeros donde uno puede poner cables con punta rígida para poder conectar dispositivos. Podemos ver que la mayoría son entradas digitales que tienen algunos más funciones que otros, pero que uno tiene que configurar al momento de querer hacerlo funcionar. Y eso se hace con el código que uno pone en la programación. También existen los pines que son de alimentación para poder alimentar los dispositivos que uno añada al sistema que uno está haciendo con Arduino. Y también están las entradas análogas, que son las que uno pondría, por ejemplo, en los sensores que van a entregar información en forma de una señal análoga eléctrica y que uno después va a interpretar con el Arduino como un valor numérico. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería ocupar el programa de Arduino teniendo un código ya escrito, compilándolo y luego conectándole el Arduino con un cable USB al computador o al dispositivo que tenga en la interfaz de Arduino y cargarle esas instrucciones, ese algoritmo, a la memoria interna del microcontrolador para que cuando una vez se encienda se ejecute de acuerdo a lo que uno le puso ahí. Vamos a ver un ejemplo. Lo que tenemos acá es un software de simulación que se llama Tinkercad. Tinkercad tiene distintos dibujos que se pueden ocupar para simular un sistema y uno puede poner una placa de Arduino y poner un código para hacerlo funcionar como si fuera un objeto real, ya que bajo las condiciones en las que estamos tenemos que hacer esta actividad a distancia. Los invito a que ocupen la página de Tinkercad. Bueno, más adelante en el próximo módulo vamos a ver más en detalle cómo ocupar esta herramienta en profundidad. Pero por ahora lo que yo le quería mostrar es cómo yo tengo un Arduino simulado ahí y en uno de sus puertos yo conecté un LED. Para poder yo ocupar ese LED en ese Arduino que estoy simulando, tengo que poner un código que inicialice ese pin para yo poder ocuparlo. Tengo que decirle claramente, oye, el pin número 13, pin mode es una función para inicializar los pines de conexión del Arduino. Entonces el pin número 13, que si nosotros vemos acá, tiene numerado en la placa, tiene impreso cuáles son los números de cada uno de los pines. Entonces el pin 13, que es donde yo conecté este diodo emisor de luz, va a ocuparse como output, o sea, como para entregar información de salida. O sea que yo voy a hacer salir señales digitales por el pin número 13 para que se encienda el dispositivo que está conectado en el pin número 13. Y eso va a ser lo que va a hacer el void setup. Va a ser lo que se va a hacer la primera vez que se ejecute. Cuando se inicialice el Arduino va a ejecutar esto, pero solo cuando se encienda y luego no lo va a hacer de nuevo, porque ya no es necesario. Luego en void loop va a ejecutar estas cuatro instrucciones, que son digital write, que significa que va a hacer que salga por el pin número 13 que está puesto aquí como parámetro una señal digital de nivel alto. O sea, se va a encender el LED en el pin número 13. Luego va a esperar 1000 milisegundos y luego va nuevamente a hacer escritura de como de una señal digital, pero en nivel bajo. O sea que va a apagar el LED, ya que las señales digitales solo pueden tener dos estados,
alto o bajo, o 1 o 0, que en este caso serían señales de voltaje. High va a significar un valor de voltaje alto en el cual el dispositivo que esté conectado va a recibir energía, y low va a ser cuando va a ser un nivel bajo de energía en el cual el dispositivo que esté conectado se va a apagar. Y luego se esperan 1000 milisegundos. ¿Cuál es el resultado de este código? Un parpadeo. ¿Por qué un parpadeo? Porque las cuatro instrucciones que están dentro de void loop se van a repetir indefinidamente. Se va a encender el LED, se van a esperar 1000 milisegundos, se va a apagar el LED, se van a esperar 1000 milisegundos. Porque es importante lo de los 1000 milisegundos, porque ya que el microcontrolador puede trabajar a velocidades muy rápidas, si es que no le pusiéramos esa espera, se encendería y se apagaría tan rápido que el ojo humano probablemente no lo percibiría. De hecho, podemos modificar ahora este parámetro que, por cierto, esta es una función que se llama delay, que lo que hace es una pausa dentro del programa de acuerdo al valor que uno pone dentro del paréntesis, que es una cantidad de milisegundos. Entonces esa espera que yo tengo aquí sería una espera de 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Pero nosotros podríamos cambiarlo. Si por ejemplo, si se va a detener en la simulación, vamos a poner 500 milisegundos. Al iniciar la simulación, nosotros vemos que ahora el parpadeo es más rápido. Bueno, por cierto, este código de acá es uno de los ejemplos típicos, el ejemplo más básico que uno puede tener con un Arduino, y que es como que el que usualmente uno usa para probar un aparato que está funcionando o no. Porque aparte de que es corto y es sencillo, el pin número 13 del Arduino tiene de por sí un LED integrado que uno puede ocupar para probarlo. Yo puse ese LED ahí para que se viera que estoy conectando algo. Pero si se fijan, ahí, si se ven en el puntero que yo estoy mostrando, una luz que parpadea. Esa es la luz que está integrada en el Arduino, entonces uno podría perfectamente tomar un Arduino y probarlo sin tener nada conectado a él, y ver si efectivamente el puerto USB está bien, si es que la memoria del microcontrolador está bien, porque está recibiendo información que uno le está subiendo a través del computador. De vuelta al código. Nosotros podríamos modificar cualquiera de los parámetros que están dentro de estas funciones para cambiar el funcionamiento de que uno está esperando en el Arduino. Por ejemplo, vamos a detener la simulación y vamos a cambiar el pin que vamos a ocupar. Ya no se inicializa el pin número 13, sino que el número 12. ¿Qué consecuencias va a traer esto en la simulación que tenemos acá? Probablemente va a ser que ya deje de funcionar el pin número 13 porque no está inicializado. Es necesario poner esta expresión al principio del código para que un pin empiece a funcionar. Si no lo hacemos, cuando intentemos ocupar ese pin con alguna otra función que lo requiera, no lo va a hacer. Entonces vamos a ver, si iniciamos la simulación, efectivamente, ahora el LED ya no parpadea, parpadea de una manera muy tenue. Y eso es porque no hicimos la preparación necesaria para que el pin funcionara. Ahora, ¿qué pasaría si cambiamos todas las instancias que se referían al número de un pin de 13 a 12? Un 12, también es un 12. También tendríamos que cambiar la conexión aquí. Estas líneas representan cables que uno podría estar conectando entre un Arduino y los dispositivos que uno quiere conectar, y que usualmente se harían a través de una protoboard que ya lo vamos a conocer. Ahora sí, está parpadeando. ¿Por qué? Porque el código que nosotros pusimos especifica que nosotros vamos a ocupar el pin número 12 para hacer el parpadeo. Nuevamente, podríamos cambiar, por ejemplo, el tiempo de encendido y de apagado. Ahora son tiempos iguales. Está sincronizado de que son 500 milisegundos de encendido y 500 milisegundos de apagado. Pero podría ser diferente. Podrían ser 1000 milisegundos de encendido y 500 de apagado. Que daría como resultado un parpadeo como más irregular, porque está más tiempo encendido que más tiempo apagado. Y como les decía recién, si es que nosotros dejáramos muy poco tiempo, o si no hubiese una pausa, probablemente no seríamos capaces de verlo. Vamos a poner
5 milisegundos. Se ve como si estuviese siempre encendido, pero en realidad si nosotros hiciéramos esta implementación en la realidad, efectivamente, el LED estaría parpadeando 5 milisegundos encendido y 5 milisegundos apagado. Pero nosotros no somos capaces de ver ese cambio de encendido y apagado con nuestros ojos. ¿Qué pasaría si el ejemplo que teníamos antes, con la tetera y querer preparar una taza de té y que queríamos poner a hervir agua, lo hiciéramos con un código de Arduino? Quería algo parecido a esto. No se compliquen si es que no entiendan alguna de las expresiones que ven aquí, porque en los módulos siguientes vamos a ver más en detalle distintas instrucciones que se pueden hacer dentro del código de Arduino y también cómo simularlas dentro de Tinkercad. Pero por ahora, supongamos que vamos a hacer que un horno, vamos a modificarlo para que sea inteligente y vamos a hacer que con un Arduino sea capaz de verificar cuál es la temperatura dentro del agua que nos pone en una tetera sobre esa cocina y saber cuándo va a estar esta tetera hirviendo para poder apagar automáticamente el gas de la cocina. Ya lo pusimos dentro de un circuito simulado y aquí es como que está, está abstraído el sistema porque no tenemos el horno, no tenemos la tetera, no tenemos el agua, pero tenemos los dispositivos de entrada y salida que debiesen hacer la tarea de controlar el gas de acuerdo a la información que uno tiene. Lo que viene acá es un sensor de temperatura, como que es un elemento real que existe, pero que nosotros lo tenemos simulado acá. Está conectado a 5 volts y tiene un cable que va directo a uno de los puertos de entrada análoga del Arduino. ¿Por qué? Porque lo que reciba de este sensor va a recibir la temperatura, va a medir la temperatura que vea en el ambiente y la va a transformar en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va a tener un valor numérico que va a tomar el Arduino, lo va a transformar en un valor numérico y eso uno después lo puede interpretar y convertir a lo que uno estaría acostumbrado a una escala de temperatura normal, como serían los grados Celsius. ¿Qué es lo que dice el código? Se lo voy a traducir según lo que está en los comentarios. Hay una variable que es temperatura tetera, que por ahora es igual a cero. Hay una variable senseVal que va a ser el valor numérico que va a entregar, que va a recibir el Arduino a partir de la señal eléctrica que entrega el sensor, que va a ser un valor dependiendo de cuál sea el dispositivo que convierta el valor análogo a valor digital, se va a convertir en un número y en el caso de Arduino las lecturas análogas se va a convertir en un número que va de 0 a 1024. Cualquier valor que lea lo va a transformar en una escala de 0 a 1024 y de acuerdo a eso uno tiene que trabajar para poder convertirlo en un dato útil. Una constante que va a ser temperatura de ebullición, que en este caso es 80 porque estaba jugando con ese valor, pero vamos a poner que es 100. 100 va a ser la temperatura de ebullición en grados Celsius. Ese va a ser el valor que va a tener que alcanzar de temperatura del agua y al cual vamos a comparar. Y un valor booleano, que es un valor binario que puede ser verdadero o falso, que indica el estado del gas de la cocina, si es que está andando o no. Si es que es verdadero como está ahora, se inicializa entonces como que está encendido el gas. Es como que nos saltamos algunos pasos y estamos considerando un instante de tiempo en particular, que sería cuando ya echamos a andar el gas para poder poner el agua a calentar y vamos a ver las tareas que va a hacer a partir de eso. Como ya vimos anteriormente, en Void Setup se inicializan los pines que vamos a ocupar. No es necesario, aquí vemos que en Pin Mode se está activando los pines 12 y 13 que corresponden a estos dos LEDs que están acá, que van a ser indicadores, por eso están como pines de output, o sea, de salida. Pero también estamos ocupando el pin análogo A0. Ese no es necesario inicializarlo,
porque solo son para entrada. Usualmente uno tiene que especificar porque los pines de conexiones digitales de un Arduino pueden ser tanto de entrada o de salida y de acuerdo a eso se configura para que funcionen mejor. Pero en el cambio de los puertos análogos siempre son puertos de entrada, entonces no es necesario especificar qué va a ser de entrada o de salida, solo se ocupa. Y luego en el void loop, la secuencia de instrucciones, ¿cómo va a ser? Primero, senseval, o sea, el valor numérico que va a recibirse desde el sensor, va a ser igual a el resultado de la función analog read, que lo que hace es tomar el valor convertido de la señal eléctrica transformado un valor entre 0 y 1024. Ese valor entre 0 y 1024 no nos sirve así tal como está, porque 1024 no significan 1024 grados Celsius, sino que es una proporción entre el valor de voltaje que recibió el sensor y tenemos que convertirlo a algo que se asemeje a una escala de temperatura. Entonces lo que hacemos es una serie de operaciones matemáticas que está en la definición de aquí de t tetera, que empezó como cero, pero ahora vamos a darle un valor en particular, un valor concreto. Que este valor, estas operaciones están dadas por las características del sensor. Si uno va, por ejemplo, a la documentación del sensor, en este caso sería, vamos a buscar, se llama TMP36. Buscar TMP36. Uno puede encontrar documentación de este sensor y nos va a decir que aquí vemos un código que es muy parecido a lo que estábamos haciendo nosotros, que dice cuáles son los cálculos necesarios para poder tomar ese valor, pero también uno podría encontrar un documento. Vamos a ver si encontramos algún documento. Claro, aquí está el documento del fabricante que hace el sensor TMP36, que es un sensor de temperatura de bajo voltaje, y menciona todas las especificaciones técnicas bajo el cual funciona, pero lo que a nosotros nos importa en este momento es cuál es la fórmula que uno debería utilizar para transformar esos datos a información útil. Luego eso se transforma en los cálculos que estamos haciendo dentro de nuestra simulación y que grandes rasgos sería tomar ese valor que va entre 0 y 1024, multiplicarlo por 100, multiplicarlo por 5, dividirlo por 1024 y luego restarle 50. Ese valor nos va a dar la temperatura en grados Celsius actual dentro del agua que está calentándose en la tetera. Luego vamos a hacer una acción condicional. Esta etiqueta que se llama if sería como el sí que veíamos en español. Entonces, si se cumple esta condición, o sea que la temperatura de la tetera es menor a la temperatura de ebullición, se va a ejecutar esta instrucción que está acá, que sería digital write 13. O sea que se va a encender el LED del pin 3, o sea, el que está con rojo, si es que la temperatura de la tetera es menor a la de ebullición. O sea, podríamos interpretarlo como si es que el agua necesita calentarse todavía, el LED va a estar en color rojo. Si no, que eso es la etiqueta else, se van a ejecutar las dos instrucciones que están en los corchetes. Bueno, en las llaves, perdón. O sea que si ya no se... Primero verifica si se cumple la condición y va a ejecutar esta instrucción. Pero si no se cumple esa condición, ya, y eso sería porque la temperatura dentro de la tetera es igual o mayor a la temperatura de ebullición, se van a ejecutar estas dos instrucciones, que sería digital write 13 low, o sea, va a apagar el LED que está en el LED de color rojo, y además va a convertir la variable gas cocina en false, o sea, se va a cerrar el gas. Luego de eso, esta también va a verificar otra condición que sería la que acaba de cambiar, si es que se hierve el agua, que sería si es que gas cocina es verdadero o falso. Si es que gas cocina es verdadero, o sea, si el gas está circulando, digital write del pin 12
va a estar en valor alto. O sea, este LED de acá es un indicador de que si el gas está corriendo. Y si no, el LED se va a apagar. Y con un retraso de 500 milisegundos, o sea que cada 500 milisegundos toda esta serie de verificaciones, de instrucciones y de cálculos se va a realizar en orden. ¿Por qué? Porque void loop hace una secuencia indeterminada de repeticiones en las que va a hacer todo esto de nuevo secuencialmente. Va a verificar cada vez que la condición se cumpla, va a ejecutar las instrucciones correspondientes si es que se cumple, va a cumplir las correspondientes si es que no, va a esperar 500 milisegundos otra vez y va a volver desde el principio, desde el loop. Vamos a hacerlo funcionar. En este caso vemos cómo los dos LEDs están encendidos, ya que no estamos en una condición real en la que realmente el sensor de temperatura esté tomando la temperatura del ambiente. Acá tenemos este control en el que nosotros manualmente ponemos la temperatura que tiene el sensor a su alrededor. No se ve muy bien, pero yo le voy diciendo que hay 8 grados, 16 grados, 30 grados, que sería la temperatura a la que estaría el agua de la tetera. Una vez que llegamos a los 84, 88, 92, llegamos a los 100 grados y ambas luces se apagaron. ¿Qué? Porque según lo que pusimos en el código, la temperatura de la tetera ya no es menor a la temperatura de ebullición. Por lo tanto, se apagó la luz roja, se cortó el gas y luego se verificó que, ya que se cortó el gas, se apaga el indicador de color verde. Hay algo interesante acá. Ya que esto se repite indefinidamente, si es que nosotros volviéramos a bajar la temperatura, ya que nosotros como que esta condición se puede interpretar como que si es que el agua necesita calentarse, el indicador rojo se va a encender. Si nosotros tomáramos, aquí se supone que ya se calentó el agua, pero si nosotros volviésemos a bajar la temperatura a menos de 100 grados, por ejemplo, aquí ya se están 125 grados, entonces no deberían estar encendidos, pero si yo la volviese a bajar, la luz se volvió a prender, pero no el gas. ¿Qué? Porque la instancia en la que el gas empieza a andar solo ocurre en void setup. Bueno, antes incluso del void setup, cuando están declarando las variables. Ahí es cuando se define por primera vez que el gas tiene que empezar a andar. Pero una vez que se entra en el void loop, no hay ninguna condición de que vuelva a encender el gas. Si eso lo viéramos como aplicación real, eso sería como seguro porque no se volvería a encender el gas, lo que sería menos peligroso, o gastaría menos, por ejemplo. Pero el indicador rojo volvería a encenderse para, por ejemplo, avisarte que el agua se enfrió, por ejemplo. Y que ya no está hirviendo, ya no está a la temperatura correcta que tú quieres para tu té, o para lo que sea que quieras agua hirviendo. Pero si uno quisiera hilar más fino, uno podría definir más condiciones para las cuales podría hacer, si uno quisiera, podría hacer que el gas de la cocina vuelva a andar y la luz se vuelva a encender. Al igual como hicimos recién, podemos seguir modificando algunos parámetros acá. Por ejemplo, que la constante de referencia para la cual vamos a considerar como la temperatura de ebullición ya no sea 100, sea, no sé, 90. Perdón, ahora sí, 90. ¿Por qué? Porque dependiendo de la ciudad en donde estén, según los metros sobre el nivel del mar en donde se encuentren, el nivel de presión atmosférica, la temperatura de ebullición del agua puede cambiar. Entonces nosotros podríamos cambiar estos valores de referencia de acuerdo a lo que necesitemos. Y en ese caso, al ver la simulación de nuevo, vemos que ahora al alcanzar 90 grados, ya no los 100 anteriores, pero al alcanzar 90 grados, las dos luces se apagan. Vamos a cambiar otra condición ahora que causa un comportamiento bien interesante. La condición de que la luz se prenda o se apague es que la temperatura de la tetera sea menor a la temperatura de ebullición. Pero, ¿qué pasa si alguien estima, no, yo no quiero que sea menor, voy a hacer que sea exactamente igual? ¿Por qué?
porque yo digo que no debiese pasar de los 90 grados. No va a pasar de esa temperatura. Así que solo si es que la temperatura no es igual, es un operador lógico, dice que no es igual si la temperatura tetera no es igual a 100 grados, o sea que nunca alcanza, bueno, en este caso 90. Si es que la temperatura de la tetera no es igual a 90 grados, se va a encender la luz roja. Pero cuando sea 90, o sea, porque alcanzó esa temperatura, va a salir el bucle y se van a apagar las luces. Vamos a ver qué pasa. Que efectivamente el funcionamiento es muy similar, porque efectivamente cuando la temperatura no es 90 grados, las luces van a seguir encendidas. Y a medida que me voy acercando, ah, pasa algo bien chistoso acá. Como está verificando el valor de temperatura, al no alcanzar exactamente los 90 grados, nunca cambia esto de estado y yo veo que siempre estas cosas están encendidas. Eso hace que tenga un comportamiento no esperado, ya sea porque hay algún valor aquí que no es preciso o porque yo no puedo ajustar precisamente la temperatura manualmente a 90. No tengo el funcionamiento esperado. Eso significa que tienen que tener mucho cuidado al diseñar un algoritmo, cuáles son las condiciones que ustedes quieren alcanzar y cuáles son las que quieren hacer que modifique el comportamiento de su sistema. Ahora, acercándonos como a lo que nosotros queremos hacer como IoT, no vamos a verlo en este momento, pero ¿cómo sería una aplicación de IoT con un modelo como el que tenemos acá? Por ejemplo, podría ser de que nuestro supuesto horno inteligente esté constantemente avisando a un dispositivo cercano, que puede ser, no sé, un reloj o un teléfono, cuál es el estado de la cocina, si está funcionando o no, para que en caso de que sea necesario para la persona que es dueña de esa cocina saber si es que está ocupando gas o cuánto gas está ocupando. O en el caso de que quisiese no hacer como enviar información instantánea, sino que llevar registro, podría yo llevar registro de cuánto tiempo a lo largo del día es lo que estuvo la cocina encendida y así poder llevar registro de cuánto gas se ocupó, por ejemplo. Eso sería alguna de las aplicaciones que nosotros podríamos ocupar un Arduino tomando señales de entrada y ocupando esa información para poder después compartirla a través de redes inalámbricas y hacer un sistema de Internet de las cosas. Entonces, para el próximo módulo lo que vamos a hacer es ver más en profundidad ciertas funciones de dentro del código de Arduino aplicadas a simulaciones dentro de Tinkercad, para que ustedes puedan también practicar cómo hacer sus propios circuitos y que puedan ocuparlos en Tinkercad para saber cómo sería algo similar a un funcionamiento real con un Arduino. Y también vamos a ver una placa que es compatible con Arduino, pero que está hecha directamente para trabajar con IoT. ¿Por qué? Porque viene integrado con un chip para poder hacer comunicaciones inalámbricas fácilmente. No, si es que tienen alguna pregunta, no duden por favor dejar algún comentario. Y nos estaremos viendo la próxima vez. Espero que estén muy bien. Chao, chao.